En el principio, cuando la tierra todavía no conocía la huella del hombre, el Creador formó al primer ser humano del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Así comenzó la existencia de Adán, quien abrió los ojos en un mundo recién formado, lleno de un esplendor que ningún ser humano después pudo ver en esa pureza original. Lo rodeaba un jardín diseñado con perfección, árboles cargados con frutos de toda clase, ríos que corrían con aguas cristalinas dividiéndose en corrientes, hierbas suaves bajo sus pies y una brisa que parecía provenir del mismo corazón del cielo. Cada criatura tenía su lugar, cada sonido tenía armonía y Adán vivía en una relación plena con el Creador, sin temor, sin vergüenza, sin muerte. En aquel entorno, Adán recibió una responsabilidad que no era una carga, sino un honor. Debía labrar y guardar el jardín, cuidar la vida que le rodeaba y ejercer dominio sobre los animales. Uno por uno, los animales pasaron frente a él y Adán les dio nombre según su naturaleza. En ese proceso, aunque estaba rodeado de vida, descubrió algo: ninguna criatura era semejante a él, ninguna podía acompañarlo en la profundidad de su ser. El Creador mismo afirmó que no era bueno que el hombre estuviera solo, y fue entonces cuando, en un acto de cuidado divino, hizo caer a Adán en un profundo sueño. Mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y formó a la primera mujer. No fue creada del polvo como él, sino de su propio cuerpo, simbolizando cercanía, unidad e igual dignidad. Cuando Adán despertó y la vio, expresó lo que su alma comprendió sin explicaciones técnicas. Era carne de su carne y hueso de sus huesos. Desde ese instante quedó establecida la unión entre ambos, una relación diseñada para ser perfecta, sin ocultamientos, sin disputas, en completa armonía. Juntos vivían desnudos y no se avergonzaban, pues no existía maldad ni malicia en ellos. El jardín les ofrecía todo lo necesario. En su centro había dos árboles que destacaban por su importancia: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dado una orden clara y sencilla. Podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Advertidos estaban de que, si comían de él, ciertamente morirían. Era un límite que no les robaba libertad, sino que les recordaba que la vida dependía de la obediencia y la confianza en su Creador. Sin embargo, en aquel paraíso también se encontraba una criatura astuta entre todas las que Dios había hecho: la serpiente. A través de ella, la tentación entró al jardín. La serpiente se acercó a la mujer con palabras sutiles, buscando sembrar duda en su corazón. Con astucia, cuestionó la orden divina, insinuando que Dios retenía algo bueno de ellos. Le dijo que no morirían, sino que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio el fruto, lo contempló como bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, y finalmente tomó del fruto prohibido. Adán, que estaba con ella, también comió. En ese instante, aquello que nunca habían conocido se apoderó de ellos: la vergüenza. Sus ojos se abrieron, no para elevarse, sino para darse cuenta de su desnudez y fragilidad. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero lo que habían perdido no podía ser reparado con sus manos. Cuando escucharon la voz de Dios paseando por el jardín, se escondieron entre los árboles, revelando cuán profundo había sido el quiebre interior. Dios llamó a Adán y él respondió desde su escondite, confesando su temor y su vergüenza. Ante la pregunta de si había comido del árbol prohibido, Adán culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Así se manifestaron las primeras consecuencias del pecado: la ruptura de la confianza, el miedo, la excusa en vez de la responsabilidad. Dios declaró el juicio sobre cada uno. La serpiente sería maldita, la mujer sufriría dolor en la maternidad y el hombre enfrentaría la dureza del trabajo. Finalmente, fueron expulsados del jardín para que no extendieran su mano al árbol de la vida, pues la vida eterna en un estado caído sería un tormento sin redención. Dios mismo confeccionó túnicas de piel para cubrirlos, un gesto de cuidado incluso en medio del juicio. Adán y Eva abandonaron el jardín, sabiendo que nada volvería a ser igual. Ahora debían enfrentar un mundo donde la tierra produciría espinos,
donde el esfuerzo sería necesario para sobrevivir y donde la muerte era un destino inevitable. Sin embargo, Dios no los dejó sin esperanza. Les había prometido que un día la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, presagiando una redención futura. Fuera del Edén comenzó su nueva vida. Adán, llamado a ser padre de toda la humanidad, trabajaba la tierra con esfuerzo. Eva, cuyo nombre significaba madre de todos los vivientes, experimentó la realidad del dolor y la esperanza al traer hijos al mundo. Su primer hijo fue Caín, y luego nació Abel. Ambos crecieron bajo la instrucción y memoria de un Edén que ellos mismos no habían visto, pero cuyas historias escuchaban de sus padres. Caín llegó a ser labrador de la tierra como su padre, mientras que Abel se dedicó al pastoreo de ovejas. Llegó el momento en que ambos presentaron ofrendas a Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, y Abel llevó los primogénitos de su rebaño, con la gordura de ellos. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Esto no por capricho, sino porque Dios veía el corazón detrás de cada acto. Abel ofreció con fe y sinceridad. Caín, en cambio, ofreció sin obediencia plena y sin entrega interior. Al ver esto, Caín se llenó de enojo y su semblante se abatió. Dios, en su misericordia, habló a Caín, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, buscando dominarle, pero que él debía enseñorearse de él. Aún así, Caín dejó que la envidia creciera. Invitó a Abel al campo y allí, en un acto de violencia nunca antes visto en la historia humana, lo atacó y lo mató. El primer asesinato había ocurrido, la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Cuando Dios preguntó a Caín por su hermano, él respondió con frialdad: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces Dios proclamó el juicio, la tierra ya no le daría su fuerza, y Caín sería errante y extranjero. Caín temió que quien lo encontrara lo matara, pero Dios puso una señal sobre él para protegerlo, mostrando que incluso en el juicio había un límite impuesto por la misericordia divina. Caín se apartó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, donde formó una descendencia, construyó una ciudad y estableció un linaje que avanzaría en distintas artes, oficios e innovaciones. Su línea se caracterizó por el progreso humano, pero también por la distancia espiritual respecto al Creador, reflejada en la actitud violenta de algunos de sus descendientes. Mientras tanto, Adán y Eva, aún lamentando la pérdida de Abel y la separación de Caín, tuvieron otro hijo, Set. En él encontraron consuelo, pues sería a través de su línea que los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor. La vida de Adán se extendió muchos siglos, vivió para ver crecer generaciones, convertirse en ancestro de una humanidad en expansión. Sin embargo, nunca pudo volver al Edén. Caminó en la realidad del sudor y la muerte, recordando el lugar de donde cayó. Aún así, enseñó a su descendencia acerca del Dios creador, del paraíso perdido y de la promesa futura que mantenía viva la esperanza. Finalmente, después de largos años, murió, cumpliéndose lo que Dios había declarado desde el día en que desobedeció. Cada personaje de esta primera familia dejó una huella profunda en la historia humana. Adán como primer hombre y primer pecador, Eva como madre de todos los vivientes y primera en enfrentar la seducción del mal, Abel como símbolo de fe y entrega genuina, Caín como representación del corazón humano cuando se aleja de la obediencia y permite que la envidia lo consuma. La historia de ellos revela el comienzo de la humanidad, no en gloriosas hazañas, sino en la lucha interna entre obediencia y pecado, entre humildad y soberbia, entre vida y muerte. La desobediencia rompe la comunión con Dios y trae consecuencias profundas, pero incluso en medio del juicio, la misericordia divina se mantiene presente. El corazón con el que se ofrece algo a Dios es más importante que el objeto ofrecido, y cada ser humano está llamado a vigilar su interior, pues el pecado siempre busca tomar dominio, pero es responsabilidad nuestra someterlo y elegir el camino de la obediencia. Después de la tragedia que marcó para siempre a la primera familia,
La vida continuó fuera del Edén con un peso que ninguna generación posterior podría comprender en plenitud. Adán y Eva cargaban en su memoria el recuerdo de la perfección perdida, pero también la responsabilidad de guiar a sus hijos y nietos en un mundo donde la tierra respondía con resistencia y donde el corazón humano debía luchar constantemente contra la inclinación al mal que se había despertado desde aquella desobediencia inicial. El nacimiento de Set trajo un rayo de esperanza en medio del dolor. Eva vio en él un regalo divino, un hijo concedido en sustitución de Abel, cuya vida inocente había sido arrebatada por la ira de Caín. Set creció escuchando las historias del Edén, historias que no podía ver, pero que formaban parte de su identidad. Adán y Eva se esforzaron en transmitirle aquello que había sido perdido: la relación cercana con Dios, la obediencia, la reverencia y la responsabilidad de caminar con rectitud. Set, a diferencia de Caín, mantuvo un corazón dispuesto a la guía divina. Con el tiempo, Set también tuvo un hijo llamado Enós, y la Escritura narra que en aquellos días los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto marcó un resurgimiento espiritual en la humanidad. La línea de Set se distinguía por un respeto más profundo hacia Dios, una búsqueda sincera por mantener la conexión divina y una memoria viva del propósito original de la existencia humana. Esta línea no estuvo libre de dificultades, pero mantuvo una inclinación más fuerte hacia la obediencia y la devoción. La familia de Adán continuó expandiéndose. Hombres y mujeres, generación tras generación, nacían, vivían largas vidas y morían, formando un legado de nombres que se convertirían en los primeros eslabones de la historia humana. Cada uno llevaba en sí la imagen divina marcada por la caída, pero también la posibilidad de buscar a Dios. En este tiempo los hombres vivían siglos, lo que les permitía ver crecer numerosas generaciones. Adán mismo, aún en su vejez, podía mirar a su alrededor y ver no solo a sus hijos, sino también a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. A pesar de la caída, Adán nunca dejó de enseñar acerca del Creador. Su voz, envejecida por los siglos, todavía contaba lo que había visto: un jardín perfecto, la compañía de Dios sin barreras y la amarga consecuencia del pecado. Muchos de sus descendientes miraban a Adán con respeto profundo, pues él era la fuente directa del conocimiento del origen de todas las cosas. Las palabras del primer hombre no eran meros relatos, eran testimonio vivo de una realidad que la humanidad ya no podía experimentar por sí misma. Mientras la línea de Set crecía buscando invocar a Dios, la línea de Caín siguió otro camino. Caín, refugiado en la tierra de Nod, construyó la primera ciudad, un intento humano de establecer seguridad, identidad y permanencia en un mundo que se le había vuelto errante por causa del juicio divino. Su descendencia avanzó rápidamente en diversos campos. Uno llegó a ser padre de los que tocan arpa y flauta, otro de los que trabajan el bronce y el hierro. Surgieron artes, estilos de vida y desarrollos tecnológicos que parecían elevar al ser humano. Pero junto con el progreso también crecía una actitud de independencia espiritual, una vida donde Dios dejaba de ser el centro. Uno de sus descendientes, Lamec, se destacó por su arrogancia y violencia. Se presenta como el primer hombre en tomar 2 esposas, cambiando el diseño original de Dios para la unión matrimonial. Además, presumió haber matado a un hombre y expresó que, si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7, mostrando así una actitud desafiante y soberbia. La línea de Caín se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja cada vez más del temor de Dios, se desarrolla, prospera materialmente, pero se corrompe espiritualmente. Mientras tanto, la línea de Set florecía de manera diferente. No se menciona tanto su progreso material, como el hecho de que mantenían una relación más cercana con Dios. Dentro de esta línea nació Enoc, un hombre cuya vida marcó un antes y un después en la historia espiritual de la humanidad. Enoc caminó con Dios de una forma tan profunda y tan constante que no experimentó la muerte. En lugar de morir como los demás, Dios se lo llevó. Este evento se convirtió en testimonio para todas las generaciones posteriores de que la comunión sincera con Dios trasciende incluso la muerte misma.
La vida de Enoc dejó una huella imborrable en la descendencia de Set y en todos aquellos que buscaban honrar al Creador. Adán vivió 930 años y finalmente murió. Su muerte no fue solo un suceso biológico, fue el recordatorio visible de la consecuencia que el pecado había traído al mundo. Su familia, que crecía en número, experimentó el cierre definitivo de la primera vida humana. Así terminó la existencia terrenal del hombre que había visto al Creador cara a cara y que había vivido en la perfección original. La muerte de Adán debió haber sido profundamente impactante para todos los que lo rodeaban, recordándoles que la promesa de Dios siempre se cumplía, tanto en juicio como en misericordia. Tras la muerte de Adán, la humanidad siguió multiplicándose. Los descendientes de Set fueron creciendo en número, manteniendo viva la esperanza de que un día llegaría la simiente prometida, aquella descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Cada hijo que nacía era visto no solo como una nueva vida, sino como un eslabón más en el gran plan de redención. Aunque no comprendían todos los detalles, sabían que Dios cumpliría lo que había anunciado. Con el paso del tiempo, la humanidad se dividió en dos grandes inclinaciones, la de aquellos que buscaban a Dios y la de aquellos que se alejaban de Él. Pero el corazón humano, aún en la línea de Set, no estaba exento de la corrupción que el pecado había introducido. A medida que los siglos avanzaban, algunos comenzaron a unirse con quienes no compartían el temor de Dios, mezclando estilos de vida, creencias y actitudes que fueron desdibujando la diferencia entre ambas líneas. La tierra se llenó de habitantes, pero también de maldad. Los pensamientos del ser humano se inclinaban de continuo hacia lo malo, hacia la violencia, hacia la corrupción. A pesar de haber recibido un legado espiritual claro, muchos lo abandonaron. El mundo que Adán había conocido en su juventud ahora estaba lleno de caos, egoísmo, injusticia y violencia. La humanidad se apartaba cada vez más del diseño original. Sin embargo, dentro de esta oscuridad creciente, la línea de Set todavía producía hombres fieles. Entre ellos, nacería uno que cumpliría un papel crucial en la historia futura, Noé, cuyo nombre significaba descanso y consuelo. Aunque este personaje aún pertenece más adelante en la línea narrativa, su mención en este tramo de la historia sirve como señal de que Dios no permitiría que la corrupción consumiera por completo la humanidad sin proveer un camino de justicia. Mientras tanto, Eva, aún en su vejez, vivía con la esperanza puesta en la promesa divina. Aunque había visto la pérdida de un hijo y la ruina moral de otro, también había visto la fidelidad de Dios preservada en Set y en su descendencia. Su vida, marcada por errores y dolor, también estaba marcada por la esperanza. La maternidad le enseñó la fragilidad humana, pero también la gracia divina que se manifestaba incluso en circunstancias difíciles. Las generaciones continuaron expandiéndose, los hombres vivían siglos, y sus descendientes se multiplicaban en vastas regiones. Algunos se dedicaban al arte, otros a la agricultura, otros al trabajo de metales o a la música. La humanidad avanzaba culturalmente, pero el progreso exterior no resolvía la condición interior del corazón. La historia de Caín era un recordatorio constante de que la envidia, la soberbia y la indiferencia espiritual podían llevar al ser humano a actos destructivos. A medida que los descendientes se dispersaban por la tierra, algunos mantenían viva la enseñanza de Adán y Set, buscar la presencia de Dios, honrarlo, obedecerlo. Otros, en cambio, seguían el camino de Caín, un camino de orgullo, de autosuficiencia, de rechazo al consejo divino. La lucha entre ambas inclinaciones no era solo individual, sino generacional. Cada familia debía decidir a quién servir. Los años avanzaron y algunos de los descendientes más cercanos al Edén comenzaron a morir. La primera generación, aquella más próxima al origen, desaparecía poco a poco. Cada muerte era un recordatorio de la caída y a la vez una advertencia para los vivos. Aunque los años eran largos y la vida abundante, la humanidad no podía escapar del destino impuesto desde la desobediencia inicial. Enoc, el hombre que caminó con Dios,
se convirtió en un faro espiritual. Su historia era contada una y otra vez como ejemplo de que la comunión con Dios todavía era posible. Su desaparición sin experimentar la muerte producía asombro y reverencia. A través de él, la línea de Set comprendió que Dios no se había alejado completamente del ser humano, aún buscaba corazones dispuestos, aún recompensaba la fidelidad, aún caminaba con aquellos que lo buscaban sinceramente. Las generaciones siguientes siguieron creciendo, y aunque la maldad del mundo aumentaba, siempre había un remanente fiel que se mantenía firme. La historia de la primera familia, marcada por tragedias, lecciones, obediencias y desobediencias, se convirtió en la base sobre la cual se edificaría toda la narrativa humana. Sus vidas, aunque distantes en el tiempo, seguirían enseñando a las futuras generaciones la importancia de escuchar la voz de Dios. La humanidad puede avanzar en conocimiento, arte y tecnología, pero si se aparta de Dios, pierde su propósito. La verdadera grandeza no proviene del progreso exterior, sino de caminar en obediencia. La vida de Enoc recuerda que aún en un mundo lleno de maldad es posible vivir en comunión con Dios y que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Con el paso de los siglos, la humanidad se encontraba ya dividida en dos corrientes espirituales muy distintas. Por un lado, la descendencia de Set, que procuraba mantener vivo el temor de Dios, transmitiendo de padres a hijos las enseñanzas que Adán había recibido directamente del Creador. Por otro lado, la descendencia de Caín, cuyo desarrollo cultural y urbano avanzaba rápidamente, pero cuyo corazón se alejaba cada vez más de la obediencia divina. Ambas líneas crecían y se mezclaban en un mundo cada vez más poblado, cada vez más complejo y cada vez más marcado por las decisiones que cada generación tomaba frente a Dios. Los descendientes de Set trabajaban la tierra, educaban a sus familias en la memoria espiritual que venía desde el Edén y buscaban mantener la justicia y la rectitud. Muchos de ellos vivían vidas tranquilas, largas y marcadas por la sencillez. Lo más valioso que poseían no eran sus herramientas ni sus tierras, sino la enseñanza transmitida de boca en boca acerca de la creación, la caída, la promesa y el Dios que había formado al hombre del polvo de la tierra. Esa memoria era su tesoro, algo que la línea de Caín, ocupada en sus ciudades y sus logros humanos, ya empezaba a dejar de lado. La tierra comenzaba a llenarse de familias, tribus y aldeas. Cada monte, cada valle y cada llanura tenía historias que se entrecruzaban. Los hijos de Set se casaban, tenían hijos y formaban hogares donde la búsqueda de Dios seguía siendo prioridad. Pero, a medida que la humanidad crecía, el corazón también se exponía más a la tentación del pecado. Las enseñanzas que Adán había dado eran profundas, pero no todos las retenían de la misma manera. Algunos escuchaban y obedecían, otros escuchaban, pero dejaban que la vida diaria y la influencia de la maldad apagaran esa luz interior. Los descendientes de Caín, por su parte, seguían marcando el camino del progreso material. Construían utensilios cada vez más complejos, instrumentos musicales que resonaban en los campamentos y herramientas que facilitaban la vida laboral. Sus ciudades crecían y se organizaban, convirtiéndose en centros de actividad humana. Eran hábiles, trabajadores y creativos, pero su visión estaba enfocada en la tierra, no en el Dios que la había creado. La violencia también se hacía más frecuente, pues sin temor de Dios, el poder y la venganza se convertían en reglas de vida para muchos. La humanidad empezaba a experimentar una mezcla de ambas líneas. Algunos de la línea de Set comenzaron a unirse con mujeres de la línea de Caín, no por devoción espiritual, sino atraídos por lo que veían con sus ojos: belleza exterior, estilos de vida llamativos y costumbres distintas que parecían ofrecer una libertad que las enseñanzas de Dios no permitían. Esta mezcla no era simplemente uniones familiares, representaba el inicio de un deterioro espiritual más profundo. Los hogares que antes buscaban a Dios ahora quedaban divididos, y las futuras generaciones dejaban de recibir la instrucción adecuada. La tierra se llenó de actividad. Campamentos enteros se levantaban en zonas fértiles, gente viajaba por comercio, y nuevas formas de vida social surgían. Pero junto con ese crecimiento también aumentaba la maldad. La violencia se volvió más común, el engaño se normalizó,
la injusticia se multiplicó y el corazón humano se endureció. Aquellos que habían escuchado las historias del Edén ya no las valoraban como antes. Algunos incluso las consideraban relatos antiguos sin relevancia para su nueva forma de vivir. El mundo se alejaba, paso a paso, del diseño original. Adán ya había muerto y con su muerte se había cerrado una era. Sin embargo, su influencia todavía resonaba en los descendientes más fieles, quienes recordaban sus palabras y advertencias. Pero la memoria de las generaciones es frágil, especialmente cuando el corazón se llena de intereses humanos. Las nuevas generaciones crecían en un ambiente donde el temor de Dios ya no era tan fuerte como antes, donde las mezclas entre las líneas espirituales opuestas generaban confusión y donde la sociedad parecía avanzar sin dirección moral. Entre los descendientes de Set, después de Enoc, nació Matusalén, quien vivió más que cualquier otro hombre en la historia humana. Su vida se extendió por casi un milenio, un tiempo en el que vio múltiples generaciones nacer, crecer y morir. En su ancianidad, Matusalén era como un pilar de la memoria del pasado. Los que aún buscaban a Dios acudían a él para escuchar palabras de sabiduría y relatos sobre su abuelo Enoc, aquel que había sido tomado por Dios sin experimentar la muerte. Sin embargo, incluso la larga vida de un hombre piadoso no era suficiente para detener la creciente maldad del mundo. Los descendientes de Set seguían teniendo hijos y entre ellos nació Lamec, otro hombre distinto al Lamec de la línea de Caín. Este Lamec de la línea piadosa fue padre de Noé, a quien dio ese nombre expresando su esperanza de que fuese un consuelo en un mundo que ya experimentaba dolor y agotamiento por causa de la maldad humana. Algo en la época de Noé mostraba que la corrupción había llegado a un punto extremo. La violencia llenaba la tierra, la injusticia era común y los hombres vivían buscando sus propios deseos sin considerar las consecuencias espirituales. A pesar de esto, la línea de Set no había desaparecido ni se había extinguido su fe por completo. Todavía había quienes invocaban el nombre de Dios. Todavía había hogares que educaban a sus hijos en la obediencia y la justicia. Todavía había hombres que escuchaban las historias del origen, la caída y la promesa. Pero eran una minoría en medio de una humanidad que cada vez valoraba menos la vida espiritual. El mundo se había llenado de actividad, ruido, trabajo y ambición, pero el silencio del corazón que busca a Dios era algo raro de encontrar. En aquel tiempo, las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres provocaron un deterioro aún más profundo. No eran simples matrimonios, eran conexiones culturales, espirituales y morales que desdibujaban por completo la diferencia entre una vida consagrada a Dios y una vida entregada al propio deseo. Los hijos que nacían de estas uniones crecían sin una identidad espiritual clara, sin una orientación firme hacia Dios y sin una comprensión del propósito de la vida. La corrupción se transmitía más fácilmente que la devoción, y el mundo se hundía cada vez más. Los hombres se hicieron fuertes, famosos y poderosos. Surgieron guerreros y líderes que imponían su voluntad por la fuerza. La violencia se convirtió en un estilo de vida, algo que ya no sorprendía a nadie. Las ciudades crecían, pero también sus conflictos internos. Los campos producían alimento, pero la tierra estaba manchada por la sangre derramada. La humanidad, creada para reflejar la imagen de Dios, ahora reflejaba impulsos egoístas, pasiones desordenadas y decisiones que destruían más de lo que construían. Fue en este contexto que la figura de Noé comenzó a destacar. Aunque el mundo se inclinaba hacia lo malo, Noé aprendió desde joven a temer a Dios. Su padre Lamec y su abuelo Matusalén debieron haberle enseñado lo poco que quedaba de la sabiduría antigua. En un mundo donde la corrupción era norma, Noé eligió un camino distinto, buscaba la justicia, practicaba la obediencia y mantenía su corazón apartado de la maldad que veía a su alrededor. Aunque todavía era joven en esta parte de la historia, ya se veía en él un espíritu diferente, un deseo sincero de caminar rectamente, algo que escaseaba en su generación. La humanidad seguía multiplicándose, pero también lo hacía la oscuridad interior. Las tierras estaban llenas de actividad humana, pero el corazón estaba vacío de Dios.
Muchos ya no querían escuchar enseñanzas espirituales, preferían entregarse a su propia voluntad, construir su propia vida y seguir sus propios sueños sin rendir cuentas. Todo parecía prosperar externamente, pero internamente la humanidad estaba rompiéndose. Mientras tanto, los pocos que seguían el camino de Dios vivían apartados de la gran mayoría. Sus casas eran distintas, no por su tamaño o riqueza, sino porque en ellas se hablaba del Creador, de la obediencia, de la justicia. En esas familias, cada hijo era instruido en el propósito divino. Sin embargo, incluso entre los fieles había desafíos, porque la influencia del mundo era fuerte. La tentación de mezclarse con las costumbres corruptas era constante, y muchos no resistían. Los relatos de la creación seguían pasando de generación en generación. Aun cuando muchos los ignoraban, otros los valoraban como un tesoro ancestral. Esa memoria mantenía viva la esperanza de que, a pesar de la caída y la creciente maldad, Dios aún tenía un plan. La promesa hecha en el Edén, acerca de una simiente que heriría la cabeza de la serpiente, era el único rastro de luz en un mundo que avanzaba aceleradamente hacia la oscuridad. Los descendientes de Adán, tanto los fieles como los rebeldes, avanzaban hacia un punto en el que la historia humana necesitaría una intervención divina más profunda, pero todavía faltaban generaciones por vivir, decisiones por tomar y eventos que llevarían a la humanidad al borde de su propia destrucción. En ese panorama, la primera familia continuaba siendo el origen de todo, el inicio de la vida humana, el inicio del pecado, el inicio de la esperanza y el inicio de la promesa de redención. Cuando la humanidad mezcla lo sagrado con lo profano y deja de valorar la obediencia, la corrupción se multiplica. Pero aún en medio de un mundo lleno de maldad, siempre existe la posibilidad de elegir caminar rectamente. Dios observa a quienes desean permanecer fieles, y aunque la mayoría se aleje, Él nunca deja sin testimonio a los que quieren honrarlo. La humanidad seguía multiplicándose en todas las direcciones, llenando la tierra con una mezcla de belleza, esfuerzo y corrupción. Las ciudades se extendían, los campos se cultivaban con técnicas más avanzadas, los rebaños crecían en número y los hombres adquirían más conocimiento. Pero ese aumento de conocimiento no se traducía en sabiduría espiritual. El corazón humano, inclinado al mal desde la caída, encontraba nuevas formas de alejarse del propósito divino. Y así, mientras la creación misma reflejaba la gloria del Creador, la humanidad reflejaba cada vez más la distorsión causada por el pecado. Noé creció en medio de ese mundo. Aunque las escrituras más adelante destacarían su justicia, su historia comenzaba como la de cualquier otro niño de la línea de Set, nacido en un hogar que todavía temía a Dios. Su padre Lamec veía en él un consuelo, pues el cansancio de trabajar una tierra endurecida y las consecuencias de la maldad humana ya eran evidentes. La vida se había vuelto una lucha constante. La tierra producía, pero también resistía. Los hogares crecían, pero también enfrentaban conflictos. La sociedad prosperaba, pero se tornaba cada vez más violenta. Matusalén, el abuelo de Noé, era uno de los hombres más ancianos del mundo. Sus ojos habían visto generaciones completas surgir y desaparecer. Había visto cómo su abuelo Enoc caminó con Dios y cómo desapareció sin experimentar la muerte. Había visto cómo la línea de Caín se volvía cada vez más arrogante y cómo la mezcla entre ambas líneas generaba generaciones confusas, sin identidad espiritual definida. Matusalén era como un puente entre la época cercana al Edén y la época en la que la oscuridad espiritual dominaba la tierra. Su voz, aunque envejecida, todavía transmitía ecos de un tiempo en el que los hombres buscaban más sinceramente a Dios. En ese contexto, Noé creció con un deseo inusual de justicia. Mientras sus contemporáneos vivían guiados por sus pasiones y deseos, él buscaba la rectitud. No era perfecto ni vivía aislado de la realidad humana, pero su corazón lo impulsaba a una vida distinta.
Observaba la violencia a su alrededor y sentía indignación, veía la injusticia y se dolía por ella, miraba cómo muchos ignoraban al Creador y se entregaban a una vida sin propósito, y eso le llevaba a reafirmar su decisión de caminar en otro rumbo. Aunque pocos se daban cuenta, la vida de Noé estaba siendo moldeada para un propósito que cambiaría el curso de la humanidad. La corrupción moral seguía extendiéndose. No se trataba solo de violencia física, sino de una decadencia completa, engaños, perversión, egoísmo desmedido, abuso de poder, rivalidades interminables y un desprecio profundo por la vida. Los hombres actuaban como si Dios no existiera, como si no hubiera juicio ni consecuencia. La tierra se llenaba de sangre y dolor. Las ciudades, aunque prósperas, estaban plagadas de conflictos. Los campos producían fruto, pero la codicia hacía que los más fuertes oprimieran a los más débiles. La idolatría comenzaba a surgir en formas primitivas, donde algunos adoraban las fuerzas de la naturaleza o se rendían ante sus propios impulsos. Los descendientes de la línea de Caín tenían líderes poderosos que imponían su dominio con fuerza. Los relatos sobre guerreros renombrados se extendían por la tierra. Estos hombres, admirados por su fuerza física y temidos por su carácter violento, influenciaban a las masas. Muchos jóvenes querían ser como ellos, fuertes, temidos, admirados, y así la violencia se convirtió no solo en un acto común, sino en un ideal, algo respetado y buscado. En las ciudades, los relatos de conquistas personales eran contados con orgullo, mientras la justicia verdadera era ignorada. En ese ambiente turbulento, Noé formó su hogar, se casó y tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Desde pequeños, Noé los enseñaba con paciencia acerca del Creador, de la justicia y del propósito de la vida. Sabía que vivían en un mundo hostil, donde la influencia externa podía corromper su corazón. Por eso, cada enseñanza era un recordatorio constante de que la rectitud no debía ceder ante la presión del entorno. Noé sabía que sus hijos necesitarían una guía sólida, pues el mundo que los rodeaba era cada vez más oscuro. Los 3 crecieron viendo en su padre un ejemplo diferente al de la sociedad. Mientras otros padres enseñaban a sus hijos a competir, a dominar y a buscar su propia gloria, Noé mostraba un camino de obediencia, paciencia y dominio propio. Les hablaba de Adán, de Eva, del Edén, de la caída de Caín y Abel, de Set, de Enoc. Les recordaba que la humanidad no había sido creada para vivir en maldad, sino para reflejar la gloria de Dios. Aunque los hijos de Noé también eran humanos y enfrentaban tentaciones, crecieron bajo la influencia de un padre que caminaba como uno de los pocos hombres fieles de su generación. Mientras tanto, la maldad seguía aumentando. La Biblia describe más adelante cómo Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta descripción no era exagerada, reflejaba la realidad de un mundo donde la humanidad había perdido su norte espiritual por completo. La violencia era tan común que ya no sorprendía a nadie. Las disputas entre familias se convertían en enemistades de por vida. Los hombres tomaban lo que querían sin remordimiento ni compasión. La vida humana perdía valor. Las uniones entre las líneas espirituales opuestas seguían generando una sociedad culturalmente diversa, pero espiritualmente deteriorada. Los hijos de estas uniones crecían sin orientación, sin memoria espiritual y sin identidad moral. Se dejaban llevar por lo que veían, por lo que deseaban, por lo que otros hacían. La presión social empujaba a las generaciones jóvenes a conformarse a la maldad, mientras la voz de los justos se apagaba en el ruido de un mundo que corría hacia su propia destrucción. En medio de todo esto, Noé continuaba caminando con Dios. Aunque muchos se burlaban de su manera de vivir, él se mantenía firme. No buscaba agradar a la multitud ni encajar en las costumbres corruptas de su tiempo. Su vida era un contraste. Donde otros actuaban con violencia, él mostraba templanza. Donde otros mentían, él hablaba con verdad. Donde otros vivían para sí mismos, él buscaba honrar al Creador. Su diferencia espiritual no pasaba desapercibida, y aunque algunos lo respetaban, muchos lo consideraban extraño o anticuado. A pesar del deterioro moral de la humanidad,
Dios seguía observando todo. Nada pasaba desapercibido ante sus ojos. La violencia, el dolor, la injusticia, la corrupción, cada lágrima derramada, cada vida destruida era vista y registrada por Él. Aunque parecía que el mundo seguía su curso sin consecuencias, la paciencia de Dios tenía un límite. El Creador, que había formado la tierra con sabiduría y amor, veía cómo la humanidad, hecha para vivir en justicia, había corrompido su camino por completo. Un día, en medio de ese ambiente oscuro, Dios decidió revelar a Noé su propósito. Este momento marcaría el inicio de un periodo decisivo en la historia humana. Pero antes de que ese propósito se manifestara plenamente, la vida de Noé seguía avanzando con fidelidad diaria. Sem, Cam y Jafet crecían, aprendiendo a trabajar la tierra, a manejar animales, a construir herramientas y a enfrentar las dificultades de un mundo caído. No eran niños ajenos al dolor humano, veían cómo otros se mataban entre sí, cómo la injusticia era común y cómo las ciudades se llenaban de conflictos. La reputación de Noé como hombre justo empezó a conocerse en regiones cercanas. Aunque la gente no compartía su fe ni su obediencia, no podían negar que su vida era diferente. Algunos se acercaban buscando consejo, otros simplemente observaban desde lejos. Pero la mayoría lo veía como alguien fuera de la realidad de su época, como un hombre que no sabía adaptarse a la dureza del mundo moderno. Sin embargo, esa diferencia era justamente lo que lo hacía apto para el propósito divino que estaba por revelarse. El mundo seguía llenándose de violencia al punto de que la tierra misma parecía gritar bajo el peso del pecado humano. Cada acto de maldad dejaba una marca, y esas marcas se acumulaban ante la presencia del Creador. Dios, paciente y misericordioso, había dado siglos para que la humanidad se volviera a Él. Pero en lugar de arrepentirse, la humanidad se hundía cada vez más en su desenfreno. Fue entonces cuando el juicio divino, largamente contenido, comenzó a acercarse. Sin embargo, antes de la revelación del plan divino, la vida cotidiana continuaba. Noé seguía enseñando a sus hijos y manteniendo su hogar alejado de las costumbres corruptas. Su esposa era una mujer de carácter firme que también procuraba vivir en obediencia. Juntos formaban una familia distinta, una luz tenue en medio de un mundo en tinieblas, y aunque eran solamente 8 personas dentro de un mundo enorme, Dios las veía, y Dios tenía un propósito para ellos. La historia de la primera familia, desde Adán y Eva hasta las generaciones de Noé, había mostrado cómo la humanidad podía caer profundamente, pero también cómo algunos seguían buscando con sinceridad la dirección divina. La línea de Set, aunque reducida, todavía mantenía viva la llama de la fe. Esa fidelidad minoritaria marcaría el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. La fidelidad en tiempos de oscuridad no pasa desapercibida ante Dios. Aunque la mayoría se aleje, Él observa a quienes permanecen firmes. La justicia no depende del entorno, sino del corazón que elige obedecer. Incluso cuando la maldad parece dominar, Dios siempre levanta a alguien dispuesto a caminar con Él. A medida que pasaban los años, la vida de Noé y su familia continuaba desarrollándose en medio de un mundo cada vez más saturado de violencia. Los hombres ya no ocultaban su maldad. Lo que antes se hacía en secreto, ahora se practicaba abiertamente, como si la conciencia misma hubiese dejado de actuar en la mayor parte de la humanidad. El orgullo crecía, la arrogancia se expandía y los actos de crueldad se volvían espectáculo para algunos. Los débiles eran ignorados o utilizados, los inocentes eran oprimidos y la corrupción impregnaba cada esfera de la vida humana. Fue entonces cuando el Creador decidió hablar directamente con Noé. No le habló en sueños confusos ni en visiones enigmáticas, sino con claridad absoluta. El propósito divino que había permanecido oculto durante generaciones finalmente sería revelado. No estaba solo, quizá observando el horizonte, quizá meditando en las injusticias de su tiempo, cuando sintió la presencia de aquel que todo lo ve. El llamado interior era inconfundible y la voz divina se manifestó con una determinación que estremeció el corazón del hombre justo. Dios le comunicó que el final de toda carne había llegado delante de él, porque la tierra estaba llena de violencia. El juicio ya no sería postergado. El mundo,
creado para reflejar la bondad del Creador, se había sumergido en tinieblas tan profundas que un acto de purificación era inevitable. Pero, en medio de esa decisión, Dios también le reveló a Noé un plan específico, detallado, que lo convertiría en el instrumento de preservación de la humanidad y de la creación misma. Dios le ordenó construir un arca. No una embarcación común, sino una estructura gigantesca diseñada con medidas exactas y un propósito claro: preservar vida. El diseño sería sencillo pero imponente, funcional para resistir aguas que cubrirían toda la tierra. Era una obra que nadie había visto antes, porque nadie había enfrentado jamás un juicio como el que vendría. Noé escuchó las instrucciones divinas con atención absoluta. Cada medida, cada material, cada indicación era una orden sagrada. El arca debía tener 3 niveles, una puerta lateral y una ventana superior. Debía ser construida con madera especial, resistente y adecuada para el propósito. El interior debía ser recubierto con brea para evitar filtraciones. Cada detalle tenía un propósito divino, aunque Noé quizás no comprendía en ese momento la magnitud del evento que se avecinaba. Para él, la palabra de Dios era suficiente. No necesitaba entenderlo todo, solo debía obedecer. Cuando Noé comunicó el proyecto a su familia, ellos lo escucharon con mezcla de sorpresa y temor reverente. Sem, Cam y Jafet crecieron viendo la justicia de su padre, así que aunque la orden divina parecía extraordinaria, no dudaron en apoyarlo. La esposa de Noé, firme en fe, también estuvo de acuerdo. No se trataba de una decisión basada en lógica humana, sino en obediencia espiritual. La noticia del arca no tardó en expandirse entre los habitantes de las regiones cercanas. La construcción de una estructura tan enorme llamaba la atención de cualquiera. Los primeros que se acercaron lo hicieron por curiosidad. Observaban a Noé y a sus hijos trabajar, cortando troncos, lijándolos, ensamblándolos, levantando paredes que parecían no tener fin. La madera resonaba con cada golpe de herramienta y el sonido se extendía como un recordatorio constante de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Pronto, la curiosidad se transformó en burla. La gente no entendía el propósito de aquella construcción. Nunca habían visto un diluvio. La idea de que toda la tierra sería cubierta por agua parecía absurda. Algunos se reían abiertamente de Noé, llamándolo loco o fanático. Otros simplemente pasaban y murmuraban entre ellos, cuestionando su cordura. Pero Noé no se detuvo. Cada día, desde la mañana hasta el atardecer, trabajaba con dedicación absoluta. No se movía por el qué dirán, sino por lo que Dios había dicho. Los años pasaban. La obra avanzaba lentamente, pero avanzaba. Noé sabía que debía ser fiel a cada detalle. Su familia lo apoyaba en cada fase del proyecto. Sem, serio y responsable, se encargaba de muchas tareas técnicas. Cam, más impulsivo, aportaba fuerza y energía en los trabajos pesados. Jafet, reflexivo y práctico, ayudaba a organizar los materiales y las herramientas. La unidad familiar era evidente. Mientras el mundo caía en corrupción, ellos eran un equipo que caminaba en propósito y obediencia. Aunque Dios ya había decidido destruir la tierra con agua, la oportunidad de arrepentimiento seguía abierta para todos. Durante décadas, mientras el arca se construía, Noé anunciaba el mensaje del juicio divino. No gritaba con desesperación, sino que hablaba con claridad, explicando lo que vendría y llamando a la gente a volverse de su mal camino. Pero la mayoría lo ignoraba. Algunos se burlaban, otros se molestaban por sus palabras y otros simplemente seguían con su vida sin prestar atención. La construcción del arca se convirtió en un símbolo de la paciencia divina. Cada golpe de martillo era un recordatorio de que el juicio se acercaba, pero también de que la misericordia estaba extendida. Si alguien hubiera decidido arrepentirse sinceramente, Dios habría tenido compasión. Pero el corazón humano estaba endurecido. La violencia seguía aumentando, la corrupción seguía creciendo y las generaciones pasaban sin mostrar señales de cambio. Cuando el arca estuvo casi completa, Noé comenzó a preparar la recolección de animales, como Dios había ordenado. El Creador enviaría animales de todas las especies para preservarlos. Aquello sería una señal evidente para cualquiera que aún dudara de que el juicio era real.
Pero incluso entonces, cuando los primeros animales comenzaron a acercarse a la enorme embarcación, muchos seguían burlándose. Veían el fenómeno como algo extraño o divertido, no como una advertencia divina. Los animales llegaban en parejas y en grupos específicos según su tipo. La disciplina con la que se acercaban mostraba claramente que no era obra de Noé, sino del Dios que los había creado. El arca se llenaba de vida, aves, bestias del campo, criaturas pequeñas y grandes. El sonido dentro de la estructura era una mezcla sorprendente de rugidos, cantos, aleteos y pasos. Mientras la humanidad ignoraba la señal, la creación obedecía sin dudar. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Dios le indicó a Noé que entrara en el arca junto con su familia. Aquel momento marcó el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Noé reunió a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. La puerta del arca estaba abierta, esperando que ellos cruzaran su umbral. El mundo afuera seguía con su rutina diaria, ignorando que el tiempo se había agotado. Noé entró al arca con su familia. Los animales ya estaban acomodados según sus clases, y entonces la puerta se cerró. Pero no fue Noé quien la cerró, sino el mismo Dios. Era el acto final de misericordia y justicia. Una vez sellada la puerta, el juicio que había sido anunciado durante generaciones comenzaría a manifestarse. El cielo se oscureció. Las nubes se acumularon como si la atmósfera misma se preparara para un evento sin precedentes. La tierra comenzó a temblar suavemente. Algunos miraron al cielo con inquietud, otros trataron de ignorarlo y otros corrieron hacia el arca, pero ya era demasiado tarde. Entonces, las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. El agua comenzó a caer y a brotar desde la tierra misma. El diluvio había comenzado. La obediencia, aunque parezca irracional ante los ojos del mundo, siempre es sabia cuando proviene de Dios. La paciencia divina no significa ausencia de justicia, y cada instrucción que Dios da tiene un propósito perfecto. Mientras muchos eligen ignorar, quienes obedecen caminan hacia la vida. El cielo, antes familiar y tranquilo, se transformó en algo desconocido. Las nubes se oscurecieron hasta volverse casi negras, moviéndose con una fuerza que parecía viva. El viento comenzó a soplar con intensidad creciente, como si el aire mismo anunciara el juicio que había sido ignorado por generaciones. Las primeras gotas de lluvia cayeron gruesas, pesadas, golpeando la tierra con una fuerza distinta a las lluvias comunes. Algunos lo vieron como una tormenta pasajera, otros sintieron un temor inexplicable, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Dentro del arca, Noé y su familia se preparaban para enfrentar lo desconocido. No sabían cuánto tiempo durarían encerrados, ni cómo sería experimentar el juicio que Dios había anunciado. Pero confiaban en la palabra del Creador. Sus corazones estaban firmes, no porque entendieran cada detalle, sino porque sabían que aquel que había dado la instrucción era fiel. La puerta cerrada por la mano divina no solo era protección, sino también un recordatorio de que lo que ocurriría afuera estaba bajo control del Creador de los cielos y la tierra. La lluvia aumentó. Lo que comenzó como un goteo intenso se convirtió rápidamente en un torrente. Las aguas descendían del cielo en cantidades nunca antes vistas, como si un océano invisible hubiese sido volcado desde lo alto. La tierra absorbía el agua solo por unos instantes antes de comenzar a saturarse. Los ríos crecían, los arroyos se desbordaban y las calles de las ciudades se convertían en corrientes indomables. La gente corría buscando refugio, pero no había refugio capaz de soportar un juicio diseñado por Dios mismo. Mientras tanto, desde las profundidades de la tierra surgían manantiales violentos. Las fuentes del gran abismo se rompieron, dejando escapar aguas que brotaban con un poder impresionante. La tierra temblaba mientras el agua ascendía desde debajo de sus cimientos. Era como si el mundo entero estuviera siendo desarmado y vuelto a crear. La combinación del agua del cielo y de la tierra hacía imposible encontrar un lugar seguro. El arca, firme en su estructura, comenzó a levantarse suavemente cuando las aguas rodearon su base. Lo que durante décadas había permanecido inmóvil sobre tierra firme, ahora flotaba. El diseño divino se confirmaba en la práctica.
Las paredes gruesas y la madera resistente soportaban la presión del agua, mientras la brea impedía cualquier filtración. El arca se movía lentamente, como una criatura gigantesca que despertaba para cumplir su propósito. Afuera, el caos era total. Las ciudades eran barridas, los campos desaparecían bajo el agua y los árboles más altos eran arrancados de raíz. La gente, que había ignorado las advertencias de Noé, trataba de subirse a colinas y montañas, pero el agua seguía subiendo sin detenerse. Los gritos y la desesperación llenaban el aire, pero la oportunidad de arrepentimiento ya había pasado. La tierra, corrompida por la violencia y el pecado, estaba siendo purificada. Dentro del arca, la atmósfera era muy distinta. Había movimiento, sí, y los animales hacían sonar sus voces con nerviosismo, pero había paz. No una paz producida por las circunstancias externas, sino una paz que provenía de la confianza en Dios. La familia de Noé se mantenía junta, ayudándose unos a otros, orando en silencio, escuchando el rugido del agua que golpeaba la estructura. El sonido era ensordecedor a veces, pero sabían que estaban a salvo, no por el arca en sí, sino porque Dios mismo los había resguardado. Los días comenzaron a pasar. La lluvia no se detenía. 40 días y 40 noches de agua constante. 40 días donde la tierra quedó completamente cubierta. Las montañas más altas desaparecieron bajo la marea imponente. El mundo que Noé y su familia conocían ya no existía. Los lugares donde habían caminado, las personas con las que habían convivido, las ciudades donde habían comerciado, todo había sido tragado por las aguas del juicio. El arca navegaba sin rumbo humano, guiada únicamente por la voluntad divina. Noé no tenía control sobre la dirección ni sobre la velocidad. El arca iba a donde Dios determinaba. La familia debía aprender a vivir por fe incluso dentro de la protección divina. Sem ayudaba a organizar la alimentación de los animales. Jafet verificaba diariamente la estabilidad de las estructuras. Cam, con su energía habitual, ayudaba en las tareas físicas más exigentes. Las mujeres cuidaban los espacios, preparaban alimento y mantenían la convivencia en orden. Todos trabajaban como un solo cuerpo, conscientes de que la obediencia y la unidad eran esenciales para sobrevivir el proceso. Después de 40 días de lluvia, el cielo finalmente dejó de derramar agua. Sin embargo, eso no significaba que el juicio había terminado. La tierra estaba cubierta de aguas profundas y pasaría mucho tiempo antes de que el nivel descendiera. El arca flotaba sobre un mundo silencioso, sin señales de vida externa. El sonido del viento, el suave golpeteo del agua contra la madera y el murmullo de los animales eran los únicos recordatorios de que la creación seguía existiendo. Dios no había olvidado a Noé. Aunque el juicio había devastado la tierra, la misericordia seguía acompañando a quienes habían obedecido. Pasaron 150 días y las aguas comenzaron a descender lentamente. El proceso era gradual, como si la tierra misma estuviera liberándose de la presión acumulada. Los contornos ocultos de montañas y valles empezaron a emerger, aunque todavía distantes de la vista humana desde el arca. Finalmente, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Noé sintió la estabilidad del suelo por primera vez en meses. Aunque no podían salir todavía, aquel contacto era una señal clara de que el juicio había cumplido su propósito y que un nuevo comienzo estaba en camino. El cielo ya estaba iluminado por la luz suave del amanecer y el aire se sentía más tranquilo. Con paciencia, Noé comenzó a hacer pequeñas pruebas para saber si la tierra estaba preparada para recibirlos. Abrió la ventana del arca y dejó salir un cuervo. El ave voló en círculos, recorriendo la superficie del agua, pero no encontró un lugar donde posarse, así que regresó una y otra vez. Después, Noé envió una paloma. Esta regresó sin hallar reposo, pues las aguas todavía cubrían gran parte de la tierra. Pasaron varios días y Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez, el ave regresó con una hoja verde de olivo en su pico. Aquello fue una señal poderosa. La vida comenzaba a renacer. Noé esperó pacientemente unos días más y volvió a enviar la paloma. Esta vez, el ave no regresó. Era evidente que había encontrado un lugar donde permanecer. La tierra estaba lista para recibir vida nuevamente.
Sin embargo, Noé no salió del arca hasta que Dios se lo ordenó directamente. Su obediencia no era impulsiva, sino completa. Sabía que así como Dios había ordenado entrar, solo Él podía ordenar salir. Finalmente, la voz divina volvió a manifestarse. Dios ordenó a Noé que saliera del arca junto con su familia y los animales. Era el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Cuando Noé puso sus pies sobre tierra firme, se encontró ante un mundo completamente diferente. No quedaba rastro del antiguo paisaje. Todo había sido renovado. La tierra estaba limpia, libre de corrupción, lista para un nuevo comienzo. La primera reacción de Noé fue levantar un altar a Dios. Tomó algunos animales limpios y ofreció holocaustos en gratitud y adoración. Su corazón estaba lleno de reconocimiento. Habían sobrevivido porque Dios los había protegido. No era un acto ritual sin significado, sino una expresión profunda de agradecimiento y reverencia. Dios, al recibir la adoración de Noé, declaró que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, aunque la inclinación del corazón del hombre siguiera siendo hacia el mal desde su juventud. La misericordia divina brillaba incluso después del juicio. Era un recordatorio de que Dios no se complace en destruir, sino en restaurar. Luego estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Como señal de ese pacto, Dios colocó un arco en las nubes, un recordatorio visible de su promesa eterna. Cada vez que ese arco apareciera en el cielo, la humanidad podría recordar que Dios es fiel, que su misericordia permanece para siempre y que su juicio siempre está acompañado de gracia. La tierra era un lienzo vacío. Noé y su familia debían comenzar de nuevo, cultivar, criar animales, repoblar la tierra y vivir bajo el temor de Dios. Era una segunda oportunidad para la humanidad, un nuevo capítulo marcado por un pacto divino que perduraría para siempre. Dios es justo para juzgar, pero también es misericordioso para restaurar. La obediencia sostiene durante el juicio y la fe abre la puerta a un nuevo comienzo. Cuando Dios cierra un ciclo, también abre otro lleno de esperanza. La tierra, recién despejada, tenía una belleza silenciosa. No había ciudades, ni campos cultivados, ni rastros de las construcciones humanas del mundo anterior. Todo era nuevo, puro, esperando ser nuevamente habitado. El aire era fresco, el cielo más claro que nunca, y la tierra húmeda por las aguas del diluvio despedía un aroma a renovación. Noé y su familia contemplaban aquel paisaje con una mezcla de asombro, reverencia y responsabilidad. Sabían que estaban frente a un nuevo comienzo, una oportunidad otorgada por la misericordia de Dios. Los días siguientes estuvieron dedicados a organizar la vida fuera del arca. Aunque habían pasado meses dentro de la embarcación, salir al aire libre, sentir el viento y caminar sobre tierra firme era una experiencia que despertaba emociones intensas. Sem, Cam y Jafet recorrían pequeños tramos de tierra, observando dónde crecerían los nuevos cultivos y dónde podrían levantar sus futuros hogares. Las mujeres recogían semillas, ayudaban a soltar algunos animales para que se dispersaran y comenzaran su ciclo natural y preparaban el lugar donde plantarían los primeros alimentos. El pacto que Dios había establecido era un ancla para la familia. El arco en las nubes, brillante y majestuoso, aparecía ocasionalmente, recordándoles que el Creador no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Ese símbolo era más que un fenómeno natural, era una declaración divina de fidelidad, esperanza y continuidad. Para la familia de Noé, cada arco iris era un recordatorio de que estaban caminando bajo una promesa eterna. El mundo recién iniciado necesitaba estructura y orden. Dios dio instrucciones claras para la vida humana en esta nueva etapa. La humanidad debía multiplicarse nuevamente, llenar la tierra y enseñorearse de ella. Pero en esta etapa, Dios también estableció normas que marcarían el trato hacia la vida, dejando claro que la violencia que había llenado la tierra antes del diluvio no debía repetirse. La sangre humana tenía un valor sagrado porque el hombre había sido creado a imagen de Dios. Este recordatorio marcó profundamente a Noé y a sus hijos.
El mundo anterior había sido destruido por la violencia. El nuevo debía comenzar con respeto y justicia. Con el tiempo, Noé comenzó a cultivar la tierra. Entre sus cultivos, plantó una viña. Este trabajo era delicado y requería paciencia. Las vides no daban fruto inmediatamente. Necesitaban cuidado constante. Años pasaron mientras se establecían los primeros brotes, y poco a poco las plantas comenzaron a producir uvas. Era un esfuerzo significativo, no solo porque representaba alimento, sino porque era símbolo de estabilidad y raíz. Noé, el hombre que había sobrevivido al juicio más grande que la tierra había visto, ahora miraba crecer algo tan frágil como una planta, recordando que la vida debía continuar. Con el tiempo, Noé decidió preparar vino con las uvas de su viña. Era una práctica que, aunque nueva en este contexto postdiluviano, formaba parte del conocimiento agrícola que la humanidad había desarrollado antes de la destrucción. Sin embargo, en una ocasión Noé bebió más de lo recomendable y quedó embriagado. El hombre justo, obediente y fiel, también era humano. Su vulnerabilidad quedó expuesta cuando, en su tienda, se quedó descubierto. Cam, uno de sus hijos, vio la condición de su padre y reaccionó con falta de respeto. En lugar de cubrirlo o proteger su dignidad, salió a contarlo a sus hermanos, como quien comparte algo vergonzoso con un toque de burla. Su actitud revelaba un corazón irreverente y una falta de compasión. Sem y Jafet, al enterarse, actuaron con nobleza. Tomaron un manto, caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron con respeto. Para ellos, la honra era un valor fundamental. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, se entristeció profundamente. La reacción de Cam mostraba una actitud que en el nuevo mundo no debía ser replicada. En cambio, la respuesta de Sem y Jafet reflejaba respeto, dignidad y temor de Dios. Por esa razón, Noé expresó palabras que marcarían el futuro de sus descendientes. Cam sería siervo de sus hermanos, mientras que Sem y Jafet serían bendecidos. No era una reacción impulsiva, sino una declaración profética que mostraba cómo las actitudes humanas influirían en los caminos de sus pueblos. Con el paso del tiempo, la familia creció. Los hijos de Noé comenzaron a tener hijos y la tierra empezó a llenarse nuevamente. Cada generación se extendía hacia nuevas regiones, levantando hogares, cultivando la tierra, criando animales y formando comunidades. Aunque la humanidad empezaba de nuevo en un punto de pureza, la inclinación del corazón humano seguía siendo un desafío. Noé, consciente de la fragilidad espiritual del hombre, enseñaba a sus descendientes sobre el temor de Dios, la justicia y la importancia del pacto. Los descendientes de Sem se caracterizarían por su linaje espiritual. A través de esta línea surgirían hombres que buscarían la presencia de Dios y serían portadores de promesas futuras. Entre ellos nacerían generaciones que un día formarían el pueblo que sería testigo de los actos poderosos del Creador. Sem se convirtió en un pilar de la nueva humanidad, un hombre cuya descendencia tendría un papel clave en la historia divina. Por otro lado, Jafet se convertiría en padre de naciones que se extenderían hacia regiones amplias, poblando territorios vastos y diversos. Su linaje sería numeroso y ocuparía grandes espacios geográficos. Aunque distinto a Sem, su camino también estaría bajo la bendición divina, extendiéndose con prosperidad y fuerza. Cam, por su parte, aunque también tendría descendencia numerosa, formaría pueblos que se apartarían del temor de Dios, estableciendo culturas que con el tiempo se volverían opositoras al propósito divino. La actitud irrespetuosa mostrada ante su padre había marcado su corazón, y esa dirección se reflejaría en generaciones futuras. Los años pasaron y Noé vivió largo tiempo después del diluvio. El hombre que había sido instrumento de salvación en el juicio divino se convirtió en un patriarca venerado por muchas generaciones. Su vida, marcada por obediencia, fe y humanidad, dejó un legado profundo. Aunque no volvió a experimentar un mandato tan extraordinario como la construcción del arca, su existencia cotidiana era una enseñanza constante para quienes nacían de su linaje.
La tierra se repoblaba, pero la historia humana estaba apenas comenzando su segundo capítulo. Las generaciones se multiplicaban, las comunidades crecían, y con el paso del tiempo, algunas de ellas comenzaron nuevamente a alejarse de Dios. Aunque el juicio del diluvio estaba fresco en la memoria de los primeros descendientes, el paso del tiempo hacía que la humanidad volviera a confiar más en sus propias capacidades que en el Creador. Había quienes recordaban las historias de Noé, pero otros nacían sin experimentar el temor reverente que había acompañado los primeros días después del diluvio. Aún así, el pacto permanecía. El arco en el cielo seguía apareciendo como símbolo eterno de la promesa divina. Cada relámpago que iluminaba las nubes, cada tormenta que oscurecía el cielo, tenía su contrapunto en un arco multicolor que recordaba que la misericordia de Dios seguía extendida sobre la humanidad. El Creador, fiel a su promesa, no destruiría la tierra nuevamente con agua. El legado de Noé no era solo el arca o el pacto, sino la enseñanza de que la obediencia protege, la fe sostiene y el temor de Dios guía a la vida. Sus hijos, aunque distintos en carácter y destino, cargaron con la responsabilidad de extender la humanidad bajo la mirada divina. Y aunque el corazón humano sería nuevamente probado, la historia de Noé quedaría grabada para siempre como un recordatorio de que Dios salva, juzga, restaura y guía con propósito perfecto. La restauración después del juicio requiere obediencia continua, respeto por la vida y un corazón humilde. Las actitudes individuales pueden marcar generaciones enteras, pero el pacto de Dios permanece firme y su fidelidad nunca falla. Con el crecimiento constante de las familias de Noé, las generaciones comenzaron a extenderse por diferentes regiones. La tierra, antes vacía, ahora recibía el eco de voces, risas, cantos y trabajos humanos. Los hijos de Noé crecían fuertes, aprendiendo los oficios, cuidando rebaños, construyendo viviendas y formando pequeños asentamientos que poco a poco se convertían en comunidades amplias. Aunque todos descendían de un mismo linaje, no todos compartían el mismo corazón. Mientras algunos recordaban las enseñanzas de Noé sobre el respeto, la obediencia y el temor de Dios, otros empezaron a dejarse llevar por sus propios deseos, ambiciones y orgullo. Con el tiempo, varias familias decidieron permanecer juntas y unirse en un solo territorio. En lugar de dispersarse y llenar toda la tierra, como se había ordenado, prefirieron establecer una gran ciudad que concentrara su fuerza, su creatividad y su unidad. A lo largo de los años, esta comunidad desarrolló un lenguaje común que facilitaba el trabajo y la cooperación. Podían construir con rapidez, organizarse con facilidad y avanzar en sus proyectos sin obstáculos de comunicación. La gente comenzó a enorgullecerse de su potencial. Los líderes de aquel pueblo, motivados por un deseo de grandeza, alentaron a todos a unirse en un propósito que cambiaría la historia: edificar una ciudad monumental y una torre que se elevara hasta los cielos. La idea no era solo construir algo grande, sino crear un símbolo de soberbia humana. Una obra que proclamara su independencia, su capacidad y su unidad sin necesidad de seguir el camino que Dios había establecido. Su intención era evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. Querían mantenerse juntos, fuertes, poderosos, y que su nombre fuera recordado por las generaciones futuras. De este modo, la humanidad comenzó a caminar hacia el mismo error del mundo antes del diluvio, la autosuficiencia. Los esfuerzos se multiplicaron. Fabricaban ladrillos en grandes cantidades, usando hornos para endurecerlos. El material era resistente, uniforme y adecuado para levantar estructuras altas. El proyecto de la torre se convirtió en el centro de la vida del pueblo. Día tras día, las paredes ascendían, los andamios se extendían y el orgullo crecía con cada metro construido. Para ellos, nada parecía imposible. Pero mientras los hombres celebraban su progreso, el Creador observaba el corazón de aquella generación. Lo que veían como un logro extraordinario era, en realidad, una señal alarmante. Un pueblo unido no para obedecer a Dios, sino para desafiarlo. No se trataba solo de una torre, sino de una actitud que buscaba exaltar la grandeza humana por encima del propósito divino. Entonces, Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban.
Su juicio no cayó con violencia, como en el diluvio, sino con sabiduría perfecta. Observó que la humanidad, hablando un solo idioma, avanzaba en un camino que los alejaría de él más y más. La unidad no era mala, lo peligroso era el corazón que la guiaba. La intención del hombre, inclinada al orgullo, lo llevaría a repetir los mismos pecados que provocaron la destrucción del mundo anterior. Para detener esta dirección destructiva, el Señor decidió confundir las lenguas. De un momento a otro, los obreros ya no podían entenderse entre sí. Uno daba una instrucción y el otro escuchaba sonidos sin sentido. Los encargados pedían herramientas y recibían respuestas desconectadas. Las manos quedaban alzadas sin saber qué hacer. La comunicación se rompió, el trabajo se detuvo, la unidad se fragmentó. El caos sustituyó la eficiencia que tanto los enorgullecía. Avergonzados, confundidos y sin poder continuar, los grupos comenzaron a separarse según la lengua que comprendían. Algunos se reunieron con quienes podían comunicarse y juntos se marcharon hacia regiones distintas, buscando tierras donde pudieran vivir y trabajar sin confusión. La torre quedó inconclusa, un monumento a la soberbia humana interrumpida por la sabiduría divina. Aquel lugar recibió entonces un nombre que recordaría para siempre lo ocurrido, un nombre que aludiría a la confusión que Dios había enviado para dispersar a los hombres por toda la tierra, cumpliendo así el mandato que habían decidido ignorar. La humanidad quedó dividida en pueblos, culturas y lenguas distintas. Aunque esto trajo separación física, también limitó el avance del orgullo humano, protegiendo a la humanidad de una caída mayor. Las generaciones posteriores recordarían aquel suceso como una advertencia. La grandeza sin obediencia conduce al desastre, y el progreso sin humildad se convierte en destrucción. La torre se alzaba como un símbolo de lo que ocurre cuando el corazón humano se exalta por encima de Dios. Mientras los pueblos se dispersaban, los descendientes de Sem seguirían un camino diferente, uno que con el tiempo sería guiado por un propósito especial. En ese linaje nacería un hombre cuyo corazón humilde marcaría un nuevo comienzo en la historia espiritual del mundo, un hombre llamado Abraham. El orgullo colectivo puede levantar estructuras impresionantes, pero ninguna gloria humana puede sostenerse cuando ignora la voluntad de Dios. Solo un corazón humilde puede edificar una vida firme y duradera bajo el propósito divino. Tras la dispersión provocada por la confusión de lenguas, la humanidad comenzó a poblar distintas tierras, formando nuevas comunidades, culturas y tradiciones. Los descendientes de cada grupo se adaptaron a su entorno, desarrollando oficios, idiomas y costumbres que reflejaban la región en la que se asentaban. Aunque la historia avanzaba en múltiples direcciones, el propósito de Dios seguía vivo en un linaje específico, el de Sem. Este linaje, a través de muchas generaciones, mantuvo una conexión más directa con la memoria de lo que Dios había hecho desde el principio. Aunque la humanidad entera llevaba consigo la marca del diluvio y la dispersión, los descendientes de Sem conservaban una línea que a su manera seguía recordando las historias antiguas y la obra del Creador. Entre ellos nacería un hombre que cambiaría el rumbo de la historia espiritual, Abraham. Abraham nació en una época en la que muchas familias habían comenzado a practicar la idolatría. Aunque descendían de Noé, muchos habían olvidado las advertencias y las enseñanzas de generaciones pasadas. Las imágenes talladas, los templos dedicados a deidades hechas por manos humanas y los rituales paganos empezaban a extenderse en las ciudades. La familia de Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, llena de comercio, estructuras brillantes, muros imponentes y templos dedicados a dioses de piedra. A pesar del ambiente idólatra, Abraham creció con un corazón diferente. Aunque era un hombre común, su interior tenía una disposición especial, la capacidad de escuchar y obedecer la voz de Dios. No era perfecto, pero su espíritu estaba abierto a lo que el Creador quisiera mostrarle. Ur era una ciudad brillante, llena de riqueza y movimiento. Las caravanas pasaban cargadas de especias, telas y metales preciosos. Los artesanos moldeaban piezas hermosas y los sacerdotes paganos realizaban ceremonias que atraían multitudes. Sin embargo, en medio del bullicio, Abraham vivía una vida tranquila junto a su esposa Sarai, una mujer noble, paciente y fiel.
Ambos compartían un dolor profundo. No podían tener hijos. La ausencia de descendencia pesaba sobre ellos, especialmente en una cultura donde la fertilidad era considerada una bendición central. El padre de Abraham, Taré, decidió un día salir de Ur junto con su familia. Quizá movido por circunstancias desconocidas, emprendió camino hacia una tierra distante. Entre los que viajaban estaban Abraham, Sarai y Lot, hijo de su hermano fallecido. El viaje los llevó a Harán, una región también próspera y llena de vida. Allí se establecieron y en ese lugar Abraham comenzó a experimentar un llamado que transformaría no solo su vida, sino la de sus descendientes y eventualmente la de toda la humanidad. Un día, en medio de aquella tierra extranjera, Dios habló a Abraham con claridad y autoridad. No fue una simple inspiración ni un pensamiento fugaz, fue una instrucción directa. El Creador le ordenó dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, para dirigirse a una tierra que Él le mostraría. Le prometió que lo convertiría en una nación grande, que lo bendeciría y engrandecería su nombre, y que sería de bendición. Además, declaró que bendeciría a quienes bendijeran a Abraham y maldeciría a quienes lo maldijeran, y que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Esta promesa extraordinaria requería una fe profunda. Abraham debía abandonar la seguridad, los bienes, la ciudad floreciente donde vivía y las relaciones establecidas durante años. Debía marcharse sin saber exactamente dónde estaría el final del camino. Aún así, sin cuestionar, Abraham decidió obedecer. Su confianza estaba puesta no en su conocimiento, sino en la palabra del Dios que lo llamaba. Así, con su esposa Sarai y su sobrino Lot, Abraham inició un viaje que marcaría su destino. El camino fue largo, lleno de paisajes cambiantes, montañas áridas, valles verdes, ríos caudalosos y extensiones de tierra desconocidas. Su caravana avanzaba con rebaños, siervos, provisiones y la esperanza de una promesa divina que aún no veían, pero que creían con el corazón. Cuando finalmente llegó a la tierra que Dios le mostraba, estableció campamentos en diferentes lugares. Allí, Dios nuevamente se le apareció y le confirmó que esa tierra sería dada a su descendencia. Abraham respondió construyendo altares al Señor en cada lugar significativo, mostrando gratitud y reverencia. Aunque aún no tenía hijos, creía en la palabra de Dios sin vacilar. Sin embargo, la vida no estaba libre de desafíos. En los días de Abraham, una gran hambruna golpeó la región, obligándolo a viajar a Egipto en busca de alimento. Antes de entrar, temeroso por la belleza de Sarai, le pidió que dijera que era su hermana, pues temía que los egipcios lo mataran para tomarla. Aunque esta decisión revelaba su humanidad y sus temores, Dios lo protegió. Los egipcios llevaron a Sarai a la casa del faraón, pero el Señor intervino, enviando plagas que obligaron al faraón a devolverla. Cuando el engaño salió a la luz, el faraón trató a Abraham con respeto y lo envió fuera de Egipto con todas sus posesiones intactas. Abraham regresó a la tierra prometida con más riquezas, más ganado y más siervos de los que tenía al inicio. Su sobrino Lot también prosperó, pero sus crecientes rebaños y siervos provocaron disputas entre los pastores de ambas familias. Para evitar conflictos, Abraham propuso una separación pacífica. Con humildad, le dio a Lot la libertad de escoger la tierra que quisiera. Lot eligió las llanuras fértiles del Jordán, cercanas a Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su abundancia pero también por su maldad. Abraham, por su parte, se quedó en Canaán. Después de la separación, Dios lo animó nuevamente, confirmando que toda aquella tierra sería para su descendencia como una herencia eterna. El tiempo pasó y las decisiones de Lot lo llevaron a ser testigo de conflictos entre reyes de la región. En medio de estas guerras, Lot fue capturado junto a sus bienes. Cuando Abraham supo lo ocurrido, reunió a sus siervos entrenados y emprendió una operación de rescate. Con estrategia y valentía, logró liberar a Lot y recuperar todo lo que habían robado. A su regreso, se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo. Abraham reconoció la grandeza de este encuentro y dio una 10ª parte de todo lo recuperado, mostrando reverencia ante Dios.
La vida de Abram continuó marcada por promesas, desafíos y momentos de profunda intimidad con Dios. Con el paso del tiempo, se haría evidente que su historia no era solo la de un hombre, sino la preparación de un linaje que traería esperanza a todas las familias de la tierra. La obediencia a Dios a veces implica dejar atrás lo familiar y caminar sin ver todo el camino, pero cada paso de fe abre puertas que solo Él puede preparar. La fidelidad trae bendición, protección y propósito, aun cuando la vida presenta desafíos inesperados. El tiempo seguía pasando, y aunque Abram había visto la provisión y la protección de Dios una y otra vez, aún había una herida profunda en su corazón. No tenía hijos. Las promesas eran grandes, pero la realidad parecía desafiante. Cada año que pasaba hacía más evidente su vejez y la esterilidad de Sarai. Aún así, Abram continuaba creyendo y caminando bajo la dirección divina. Una noche, cuando el cielo estaba cubierto de innumerables estrellas, Dios llamó a Abram fuera de su tienda. En la quietud del desierto, donde el silencio parecía envolverlo todo, el Señor le habló nuevamente. Le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas que brillaban sobre él. Abram levantó la mirada, contempló la inmensidad del firmamento y creyó profundamente en la palabra de Dios. Esa fe sincera, nacida no de lo visible sino de la convicción interna, fue considerada como justicia delante del Creador. Dios estableció con Abram un pacto solemne, le afirmó que poseería aquella tierra, desde los confines más lejanos hasta los límites que la rodeaban. A lo largo de una ceremonia simbólica, donde los animales sacrificados formaban un camino y donde una antorcha encendida y un horno humeante pasaron entre las piezas, Dios selló su promesa. Abram no solo recibiría una herencia física, sino un propósito espiritual que alcanzaría siglos más adelante. Sin embargo, la impaciencia y la presión cultural llevaron a Sarai a tomar una decisión difícil. Ella creía en las promesas divinas, pero su esterilidad era una sombra constante. En un intento humano de cumplir lo que Dios había dicho, ofreció a su sierva Agar para que Abram tuviera un hijo con ella. Abram aceptó y Agar concibió, pero lo que parecía una solución se convirtió en una fuente de conflicto. Agar comenzó a mirar a Sarai con desprecio y Sarai, herida, la trató con dureza. Agar huyó hacia el desierto, donde un mensajero de Dios la encontró. Allí recibió la instrucción de regresar y someterse, y también la promesa de que su hijo sería padre de una gran nación. Llamó a aquel lugar recordando que Dios la había visto, aun en su aflicción. Agar regresó y nació Ismael, un niño fuerte y activo. Abram lo amó, pues era su hijo, y por un tiempo pensó que quizá a través de él se cumplirían las promesas. Pero Dios tenía un plan distinto, uno que requería un milagro. Pasaron los años, y cuando Abram tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente para reafirmar su pacto. En ese encuentro le cambió el nombre. Ya no sería llamado Abram, sino Abraham, porque sería padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai, llamándola Sara, prometiendo que ella sería madre de naciones y reyes. Abram cayó rostro en tierra, maravillado y sorprendido. ¿Cómo podría una mujer tan anciana concebir? ¿Cómo podría él con su edad engendrar un hijo? Pero Dios aseguró que así sería, y que Sara daría a luz al hijo de la promesa. Dios instruyó a Abraham sobre el pacto que debía guardar, estableciendo una señal física que marcaría a su descendencia como un pueblo apartado. Abraham obedeció de inmediato, demostrando nuevamente su fidelidad. Poco después, 3 visitantes llegaron al campamento de Abraham. Él los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles comida, agua y descanso. Eran mensajeros del cielo. Durante su estancia, anunciaron que Sara tendría un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, se rió para sí misma. Sus pensamientos estaban llenos de asombro y dudas. ¿Cómo podría ser posible aquello? Sin embargo, Dios confirmó que nada era imposible para él. Con el tiempo, aquellos visitantes se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra, ciudades cuyas maldades habían llegado hasta el cielo.
Dios decidió revelarle a Abraham lo que estaba por hacer, pues él tendría una misión especial: enseñar a su descendencia la justicia y el camino del Señor. Abraham intercedió con valentía por las ciudades, apelando a la misericordia divina. Rogó que no fueran destruidas si había justos en ellas. Dios escuchó su súplica, pero cuando los mensajeros llegaron a Sodoma, encontraron que la corrupción era profunda. Solo Lot y su familia serían rescatados. La destrucción cayó sobre aquellas ciudades como juicio por su maldad. Abraham, desde lejos, contempló la columna de humo que se elevaba. Su corazón se estremeció, no solo por la pérdida de aquellas ciudades, sino por la confirmación de que el juicio divino es real, así como su misericordia. Finalmente, llegó el tiempo del cumplimiento. Sara concibió y en su vejez dio a luz al hijo prometido. Abraham lo llamó Isaac. La risa volvió al hogar, pero esta vez como celebración del milagro. Isaac creció bajo el amor de sus padres y la mirada atenta del Dios que había cumplido su palabra. Años después, Abraham enfrentó la prueba más grande de su vida. Dios le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio. Aunque esta instrucción parecía contradecir todas las promesas, Abraham obedeció. Su corazón estaba desgarrado, pero su fe firme. Preparó el altar, acomodó la leña y alzó el cuchillo, confiando en que Dios era capaz incluso de levantar a Isaac de la muerte si era necesario. En el momento exacto, un ángel del Señor lo detuvo. Dios había visto su obediencia y su disposición total. Proveyó un carnero atrapado en un zarzal que Abraham ofreció en lugar de su hijo. Ese día quedó marcado para siempre el mensaje de que Dios provee. La vida de Abraham siguió avanzando. Vio crecer a Isaac, estableció alianzas, formó su hogar y vivió la satisfacción de haber caminado bajo el propósito divino. Sara falleció en una edad avanzada y Abraham adquirió un campo y una cueva para enterrarla, lugar que más tarde se convertiría en sepultura de generaciones. Cuando Abraham envejeció aún más, se preocupó por el futuro de Isaac. No quería que su hijo se uniera con mujeres de las tierras paganas, así que envió a su siervo más fiel a buscar una esposa en la tierra de su parentela. Guiado por Dios, el siervo encontró a Rebeca, una mujer de gran corazón. Isaac la recibió, y su unión trajo consuelo al joven después de la muerte de su madre. Abraham vivió muchos años más, disfrutando de ver cumplir las promesas que Dios había dicho. Murió en buena vejez, lleno de días, dejando un legado espiritual que cambiaría el destino del mundo. Sus hijos Isaac e Ismael se reunieron para enterrarlo junto a Sara en la cueva que él mismo había adquirido. Así concluye la historia del hombre que dejó su tierra por fe, que creyó contra toda esperanza y que se convirtió en padre de naciones. Su descendencia continuaría el camino que él inició, y de ese linaje surgiría la mayor bendición para todas las familias de la tierra. La fe verdadera se demuestra con obediencia incluso cuando no entendemos el camino. Dios cumple lo que promete, sostiene a quienes confían en Él y provee en el momento exacto, marcando vidas con propósitos que trascienden generaciones.